que los diputados y senadores de este país, después de que los empleados del Parlamento, los empleados parlamentarios, se aumentaron un 40%, ellos dijeron, hicieron un cálculo muy simple. Muchachos, estamos en la Argentina. Desde mediados de julio del 2019 no tenemos aumento. ¿Por qué no nos acoplamos a la paritaria de los parlamentarios y hacemos que también nos aumenten el sueldo a nosotros? Total, la verdad que no va a pasar nada. Y se terminaron aumentando en medio de este lío, en medio de la crisis que hay en la Argentina, un 40% el sueldo los diputados y senadores. Es lógico, los tipos obviamente no quieren perder con la inflación, como nos pasa a los 45 millones de argentinos que votamos para que nos representen, que sí perdimos con la inflación. Cosas insólitas que pasan en este país. Le voy a presentar al señor Javier Milei, que está acá acompañándonos en el primer programa, y le voy a preguntar qué piensa de esto, él que entiende de economía, que entiende de política. ¿Cómo lo ves esto, Javi? ¿Qué tal, Lucas? Un gusto enorme estar en tu programa. Muchas gracias. Y bueno, ese tipo de cosas pasan porque básicamente el gobierno tiene el monopolio de la fuerza y puede hacer lo que quiere, y eso muestra además la inmoralidad de la clase política. Digamos que se ha constituido sí, claro, en una oligarquía, porque vos fíjate, ellos nos han dejado sin ingresos, no nos dejan ir a trabajar, nos destruyeron los ingresos, nos están destruyendo la vida, sí, pero la de ellos no se toca, nos obligan a seguir pagando impuestos y ellos se siguen subiendo los salarios. O sea, digamos, cuando en el resto de los argentinos estamos viendo un deterioro de nuestros ingresos en términos reales monstruoso. Pensá que el PBI per cápita hoy es 18% menor que el del 2011 y el salario real es el mismo del 2004. Ahora vamos a seguir charlando con Javi, porque tenemos un montón. ¿Va a ser candidato? Le vamos a preguntar, ¿de verdad ya decidió si va a ser candidato? ¿Va a ser la segunda fuerza, la primera fuerza de la oposición en este país? Tengo un montón de preguntas para hacerle, que ahora las vamos a tener, pero quería que nos empiece a ayudar a pensar un poco la locura que estamos viviendo. Porque además tenemos a María Eugenia Vidal en una especie de modo Shakespeare, ¿viste? Está todo el tiempo con ser o no ser candidata. En cualquier momento se va a terminar decidiendo. No importa. Encima le mandamos un beso a la familia de Shakespeare, que pobre murió la semana pasada. Otra de las cosas... Te tentaste, mira, me gusta hacerte tentar. ¿Te gustó? El gag acá de la producción. Porque hay cada cosa. Hay cada cosa en este país que se ve. ¿Cómo estás viendo la oposición? ¿Vos estás ahí con Patricia Bullrich? ¿Vas a ser aliado, socio? No, en realidad Avanza Libertad tiene una estrategia que es ir en contra del status quo. En la provincia de Buenos Aires significa ir contra el bolchevique Kichilov. Ah, bueno. Sí, digamos, pero ahora entonces... con vacunas. ¿Eso no le juega un puntito a favor? No. Digamos, o sea, si está menos 587.025, así es que... Veo que viniste a bancar a Kicillof, me gusta. Sí, siempre. Y después, o sea, igual, digamos, es una fuente, digamos, me hace hablar un montón, me da un montón de letras, o sea, me viene bárbaro. Entonces la estrategia, digamos, y la táctica en la provincia de Buenos Aires es buscar un gran frente opositor para frenar al kirchnerismo. Y por otra parte... El gran frente opositor quiere decir que ustedes pueden ir con el macrismo, o sea, puede haber una paso. Eso es la provincia de Buenos Aires. ¿Y en la ciudad? La capital del federal es totalmente distinto porque el status quo es básicamente el PRO. O sea, llevan 4 periodos en el gobierno. Claro. Entonces, ir contra el status quo es ir contra la reta hoy, y la verdad es que yo no tengo gente para aliarme en la capital federal porque está lleno de zurdos. Así que yo voy solo por afuera. Se ven los zurdos en la ciudad. Ahora seguimos charlando de la lluvia de zurdos en la ciudad. Me encanta charlar con vos, Javi Tarasco, porque estás acá en este primer programa recargado, si quieren, de Casi Patriotas. ¿Cómo era que hacía Filomena? Qué linda que era Filomena. ¿Te gusta Filomena? ¿Te cae bien? Me parece que la payasa Filomena no tuvo una irrupción feliz porque mientras que hacía eso, abajo estaba el Zócalo con los muertos, ¿no? Sí, bueno, claro, es verdad, está bien. Fue un poco feliz el... ¿Para vos no se dieron cuenta de que pasaba eso? ¿O dijeron, te mandá Filomena y que ablande un poquito el ambiente? No, yo creo que son infinitamente torpes. Como que no saben mucho lo que hacen, ¿no? Como que no estarían midiendo... Exactamente. Bien. Están totalmente desconectados de la realidad, eso es lo que pasa. Por eso también se suben 40% el sueldo cuando, digamos, Argentina está estallando. Tercer bloque de Casi Patriotas, sentados así, en el sillón del mío, de Matrix. ¿Cómo estás, Javi? Gracias por venir. No, gracias a vos, Lucas, por invitarme. Ya igual habías hecho alguna participación ahí en el monólogo inicial. ¿Te vacunaste? No. ¿Por qué? Bueno, primero porque todavía no estoy en el rango etario que... No podrías oficialmente. Pero podrías salir a Estados Unidos a vacunarte. Sí, pero desde mi punto de vista tiene que ver con una elección en términos de renta-riesgo, por decirlo de alguna manera. ¿No tenés plena seguridad de que...? No, primero, digamos, o sea, me parece que las pruebas empíricas sobre las vacunas todavía son insuficientes. Sí. Digo, como para
digamos... No te da 100% de seguridad. Exacto. Bueno, por algo, digamos, hay toda una cuestión de los contratos Sí. que se tienen que firmar para justamente poder hacerse la aplicación de las vacunas. Ahora, pero eso también lo digo desde un lugar donde mis riesgos son otros. O sea, si yo, digamos, tuviera otro tipo de riesgo, digo, me vacuno de cabeza. Está claro. Yo siempre acá en el programa digo, y lo creo fervientemente, hay que ir a vacunarse, ayuda a que no te mueras, pero vos tenés tu opinión y es respetable. No, digamos. pero digo, o sea, a ver, yo soy un fanático de la ciencia, soy recontra pro vacunas, o sea, todo. Pero me parece que, digamos, todavía la validación empírica no tiene toda la fuerza que debería tener, desde mi punto de vista, pero de vuelta, es una cuestión de... Personal. Claro, de los riesgos que vos estás dispuesto a tomar. De vuelta, si yo fuera un grupo de riesgo, digo, yo ya me hubiera vacunado. No te dan digamos. los talones en la espalda para ir a tomar. Exactamente, o sea, pero de vuelta, porque es una, digamos, de ahí es donde va la elección individual. Por eso tiene que ser algo, digamos, de elección libre, donde vos sos responsable de tomar la elección renta-riesgo, por decirlo de alguna manera. Entonces, dadas las características mías, o sea, yo, digamos, Tenés puedo tu hacer reparo. un wait and see, digamos, sin ningún tipo Esperar de y problema. ver. Claro, porque, a ver, digo, si vos me preguntás a mí, digamos, gracias a Dios, yo desde los 18 años, digamos, nunca tuve gripe. ¿Nunca te enfermaste? Yo, digo, hasta los 18 años tuve gripe todos los días. Y después, en un momento, Te enfermabas todos los días y después nunca más. nunca ¿Te más. inmunizaste? No sé, digamos, o sea, entonces... Tampoco te cortás el pelo de los 18, ¿no? O es mentira. ¿Eso es un mito urbano, que no te cortás el pelo hace 20 años? No, eso es Estaría- falso. estaría como no, antijocosa. digamos, y de hecho, digamos, o sea, yo expliqué, digamos, la lógica bajo la cual me corto el pelo. O sea, cuando el pelo, digamos, me molesta en los ojos y que no puedo leer, como eso me baja la facturación, chao. ¿Cómo te baja la facturación? Y sí, digamos, ¿de qué te crees que vivo yo? Yo vivo de leer, escribir y hablar. Y dar charlas, ponele. Y por eso, leer, Ah. escribir y hablar. Cuando yo, digamos, o sea, tengo el pelo muy largo, no puedo leer y entonces, o sea, produzco menos y si produzco menos, facturo menos. No puedo creer, qué fenómeno. Para que me dicen que tenemos un tape que habla de este tema. Vamos a verlo. A ver, dale. O sea, no, ¿Tuviste alguna novia que te dijo, che, peinate, vamos a una fiesta? no, digamos, de hecho han contribuido a despeinarme más. ¡Epa! Bueno. ¿Sos así un gavilán pollero? No conozco esa definición. Como que un rompecorazones, digamos. Sos famoso, sos inteligente, te tiene que ir bien con las mujeres. No sé, digamos, o sea, tampoco, o sea, no me creo un winner en lo más mínimo. De hecho, digamos, cuando era chico, digamos, no levantaba ni arena en la playa. Digo, después eso, digamos, cuando también pasé los 18 años... La fama trajo un poco sí, de digamos, proverbialidad. Sí, digo, o sea, yo digamos, o sea, después de los 18 años empecé a cambiar esa mala suerte sistemática. Ahora, ¿cómo es tu situación? ¿Estás de novio? ¿Estás, No, en estás con este algo? momento no estoy en pareja. No estás en pareja. No. ¿Y estás tratando de estarlo o querés estar solo y estás bien? El problema es que La pandemia. digo, la pandemia es un elemento bastante complicado. disuasivo. Sí, Y el otro problema es que tengo muy poco tiempo, entonces se me hace muy complicado. Siempre hay tiempo para el amor y para entretenerse. No, eso es un cliché que me acabas de tirar. No, eso, digamos, eso será para tu caso, digamos, en el caso ¿Por qué mío, estás todo el no. día leyendo y haciendo, No, dando charlas? No, bueno, digamos, o sea, yo, digamos, o sea, ciertamente trabajo mucho y cuando me dedico a lo otro también le dedico mucho tiempo con el tema del tantra y todas esas cosas. ¿Cómo es eso del tantra? Pero ahí me perdí. Bueno, digamos, o sea, te manda mucho tiempo, digamos, cuando haces tantra. O sea, digamos, una sesión, digamos, de pasión tuya dura más que lo normal, digamos. O sea, el promedio mío son 4 o 5 minutos, digamos. Tuyo es un poco más. En el tantra, el que tarda menos de 45 minutos es considerado un eyaculador precoz. Menos de 45 minutos. Está bien. Pará, o sea, no puede ser. Estás 45 minutos ahí. No, eso es para beginners. Para ver. ¿Tu tiempo promedio de una noche de pasión cuánto es? ¿7 horas? No, Te deshidratás en el camino. en vas realidad, tomando o Gatorade. sea, yo tengo una visión así bien pro mercado del tantra, ¿no? Que viste que en la economía de mercado vos sos exitoso sirviendo al prójimo
con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Bueno, yo lo que hago es ajusto la relación a las necesidades de mi pareja. Pero conoces una mujer, una chica nueva. Decís, mira, yo la verdad que practico temas tántricos, lo mío dura 5 o 6 horas. No, en realidad, digamos, o sea, yo estoy 3 meses sin eyacular. ¿Cómo estás 3 meses sin eyacular? Sí. Creo que va a ser el primero y último programa que hacemos, me van a levantar después de estas cosas que estamos hablando, pero... Bueno, vos me estás preguntando, ¿qué querés que haga? Pero si querés no te como que contesto. aceleraste mucho, Javi, con lo que acabas de contar. No, pero digo, yo contesto lo que vos me preguntás, o sea, esto es on demand. Estás 3 meses sin terminar, digamos. Sin eyacular, sí. ¿Y qué haces? ¿Después caminás por la pared? ¿Cómo? No. Bueno, después, o sea, digo, cada 3 meses viene la depuración. Se Niágara, ¿no? Me imagino, o sea, después de 3 meses es... ¿Y esos 3 meses estás bien? ¿Podés dar charlas, todo? ¿Está medio...? Sí, claro. Mira, ¿eso te sirve o no te sirve para ser candidato, por ejemplo? Porque imagino, después de 3 meses va a querer quemar las naves, va a querer comer al gobierno. No, eso depende también, digamos, de lo que es tu historia personal, digamos, o sea, hay gente, digamos, que no ha tenido mucha suerte, entonces, o sea, vive en una desesperación total. En mi caso, digamos, o sea, a mí me podría pasar un ejército de mujeres desnudas enfrente, digo, si no tengo que estar... No, digo, pero es como que nada, o sea, digo, eso sí, digamos, cuando llega el momento de actuar hay que actuar. ¿Qué harías? ¿Te morís mañana? ¿Qué haces? Mira, no tenés 3 meses para esperar. No, si yo, digamos, o sea, mañana se terminara mi vida, querría estar con mis hijos de 4 patas, con Conan, con Murray, con Milton, con Robert, con Lucas y con mi hermana. Tus hijos de 4 patas son tus perros, obviamente, y tu hermana es la que y le mi viene. hermana, sí. ¿Cuántos perros tenés? 5. ¿5? ¿Vivís con 5 perros? Sí. ¿Qué olor que haber en tu casa, Javi? No tengo olfato. ¿Por qué no tenés olfato? Porque lo perdí cuando era bebé. Pero, te lo digo como no, vas a tu casa y me dio un olor a zoológico. 5 perros, ¿qué vivís en una casa muy grande? No, bueno, ahora, digamos, la pandemia me... No, los mastines es una raza de perros muy tranquilos, muy tranquilos. Sí. O sea, si bien son gigantes, o sea, pensá que mis hijitos miden más de 1 metro a la cruz, o sea, están excedidos sobre el estándar de la raza y parados pasan el 1,80 m. ¿Y dormís en la cama con ellos, todo? No, antes ¿Hacés sí. colecho con los perros? No. Antes, digamos, cuando estaba Conan solo, sí, porque, digamos, o sea, era uno solo. Ahora, digamos, como son celosos, o sea, no se puede hacer eso porque... Se digamos, te pudre con los demás perros. Claro, se pudre el kiosco. ¿Hablás con ellos? ¿Tenés diálogo con los perros? Bueno, digamos, o sea, como todos los que tenemos perros, digamos, tenemos el hábito de hablarles. ¿Qué es ser patriota para vos? Mira, yo, digamos, o sea... Acá esta pregunta no es tan fácil para alguien con mi filosofía, porque yo soy anarcocapitalista filosóficamente y por lo tanto, digamos, las fronteras son como una pared, pero, digamos, o sea, vivo en un mundo que existen. Entonces, básicamente, ser un patriota sería, digamos, pelear por las ideas de la libertad, porque son las ideas que van a hacer que la gente prospere, que la gente esté mejor. De hecho, digamos, cuando en Argentina se aplicaron las ideas de la libertad, que fue a partir de 1860, con la Constitución de Alberdi desarrollada en el 53, de ser un país de bárbaros, en 35 años nos convertimos en el país más rico del mundo. De hecho, los países que son más libres, o sea, son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo... Está estudiado a nivel mundial eso, ¿no? Está bueno lo que estás diciendo. Claro, exacto. No es que sea eso tu opinión. No, claro, esto es empírico. O sea, aparte yo soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Entonces, digamos... No sé cuál parte sería nuestra, ¿no? Claro. La nuestra es la parte sin dinero. Claro. Entonces, pues, fíjate, digamos, de hecho el decil más bajo de la distribución está, no solo que está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, sino que además por el formato de la distribución del ingreso está mejor que el 80-90% de la población del país reprimido. La gente vive un 25% más, o sea, tenés, digamos, más derechos, o sea, con lo cual, digamos... sería pelear por las ideas de la libertad. Ser libre es ser más patriota de alguna manera. Sería algo que elevaría el bienestar de toda la población. Y eso implicaría también repensar algunas lógicas perversas que nos han contaminado los colectivistas. Nos quedamos sin tiempo. Te quiero agradecer por estar acá y te quiero hacer la última pregunta, porque hace poco escuché
no me acuerdo qué periodista, creo que era Rolando Graña, que te preguntaba por la relación con tus viejos. Sí. Y yo te escuché decir que vos no te hablabas hace mucho tiempo con ellos. Y te juro que me quedé mal, porque digo, no hay Bueno, forma ahora de... ponete bien. Bueno, digo, porque nos reconciliamos. ¿en serio? Yo te voy a decir, no hay forma de que eso termine bien. Para vos, digamos, porque una angustia te debe generar. ¿Te reconciliaste con tus viejos? Sí, sí, me he reconciliado con ellos y de hecho... O sea, ahora te hablas, tenés un diálogo... Sí, de hecho, digamos, o sea, durante lo que fue, digamos, la primera etapa de la pandemia, digamos, estuvimos todos juntos, digamos, porque aparte, digamos, mis padres... ¿Los 4 perros, tus viejos? No, 5 perros. 5 perros, Digamos, a los chicos los tuve que llevar a una guardería. Los chicos son los perros. Sí. Bien. Bueno, eso también me generó otros problemas, digamos, porque perdieron el hábito de manada, o sea, de otros problemas. Sí. Y ahí, digamos, o sea, por ejemplo, digamos, yo estuve con mis padres y estuve con mi hermana y bueno, y fue todo un periodo muy positivo para recomponer los lazos familiares y además fue un momento de mucha productividad, ¿no? Porque yo, digamos, o sea, frente al encierro y, digamos, a mí no me gusta estar encerrado, ni que alguien me diga que... Pero, o sea, el punto es maximización sujeto a restricciones. O sea, me pusieron esta restricción, ok, ¿qué hago? Bueno, me dedico a producir, generé 2 libros. Más charlas. Tuve participaciones en otros 2. O sea... la pandemia te unió de alguna manera con tus hijos. Sí, y el Pandenomics lo presenté en más de 20 países del mundo. Digamos, no sé cómo estará ahora, pero en su momento era el libro más vendido de economía de la Argentina. Así es que, digamos, o sea, me pongo a hacer algo distinto. Te agradezco por habernos regalado este Milei distinto. Que no por puteaste, no gritaste, no te enojaste, no cuestionaste a Marcos Peña, a Cafiero. Así que gracias. No, pero, ¿sabes? Digo, y ya cerramos, dale. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que en realidad, digamos, o sea, de vuelta, yo creo en el principio de no agresión. Si vos no me agredís, yo soy así. Ahora, si me agredís, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Gracias, Javi. Gracias a vos, Lucas. Y nosotros les agradecemos a todos por haber estado en este programa XL de Casi Patriotas, que vuelve la semana que viene, si tenemos suerte, con más invitados y más poquito de buena onda para cerrar la semana con una mirada un poco más entretenida y no tan amarga de lo que pasa en este país. Chau, gracias. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado